8 de mayo de 2025, Plaza de San Pedro. Una multitud aprieta los cuerpos bajo la lluvia fina de Roma, con los ojos clavados en una chimenea de cobre montada sobre la Capilla Sixtina. Llevan días esperando una sola cosa: humo. Y entonces, a las 6:07 de la tarde ocurre. Blanco, espeso, inconfundible. Las campanas de la basílica estallan al vuelo y un rugido humano recorre la plaza como una ola. Habemus papam. Tenemos papa. Pero lo que nadie en esa plaza sospecha, ni los peregrinos, ni los periodistas, ni los analistas que llevan semanas apostando nombres, es que la noticia verdadera no será quién ha sido elegido. Será la palabra que ese hombre pronuncie segundos después, tras las cortinas, en un salón que huele a incienso y a papel viejo. Una palabra que, bien descifrada, no apunta al cielo, apunta a las máquinas. Detrás del balcón, 133 cardenales acaban de cerrar uno de los cónclaves más rápidos de la historia reciente. El elegido es un rostro que medio mundo no sabe pronunciar. Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, el primer papa estadounidense de la historia de la Iglesia Católica. 2000 años de pontífices italianos, polacos, alemanes, argentinos, y jamás, ni una sola vez, un hijo de los Estados Unidos. Hasta esa tarde. Y aquí empieza el enigma. Porque cuando el cardenal protodiácono se asoma al balcón para anunciar el nombre elegido, no dice Robert, dice otra cosa. Siguiendo una tradición que se remonta a unos 1500 años, cada nuevo papa abandona su nombre de bautismo y escoge otro, un nombre de reinado, una especie de bandera con la que quiere gobernar. Juan Pablo, Benedicto, Francisco. Cada elección es un mensaje cifrado sobre la clase de pontificado que viene. Y Prevost eligió León, León XIV. En la plaza, la mayoría lo celebra sin pensarlo. Un nombre clásico, sólido, con sabor antiguo. Pero en las salas de redacción del Vaticano, un puñado de expertos frunce el ceño. Porque ese nombre no se usaba desde hacía más de 100 años. El último León, León XIII, había muerto en 1903. Más de un siglo de silencio. ¿Por qué desenterrar precisamente ese? ¿Por qué saltar por encima de tantos nombres recientes, tan queridos, para ir a rescatar a un papa que la mayoría de la gente ni recuerda? La respuesta tardaría 2 días en llegar, y cuando llegó, dejó helada a media iglesia, porque Robert Prevost no es un hombre cualquiera vestido de blanco. Antes del seminario, antes de los votos, antes de partir como misionero agustino a las montañas del Perú, el país que hoy considera su segundo hogar, este hombre estudió una carrera que casi ningún papa de la historia ha tenido: matemáticas. Un pontífice formado en la lógica de los números, en la frialdad de las ecuaciones, en el lenguaje que hoy hace funcionar cada algoritmo del planeta. Guárdate ese detalle, porque no es un adorno biográfico, es la primera pieza del rompecabezas. Piénsalo. Un matemático se convierte en papa, y lo primero que hace, su primerísima decisión pública como líder de 1.300 millones de católicos, es elegir un nombre olvidado durante más de un siglo. No lo hace por nostalgia, no lo hace por casualidad. Los papas no eligen sus nombres al azar, los eligen como quien lanza una declaración de guerra o una promesa. Y este, en concreto, escondía una advertencia sobre algo que en 2025 ya empezaba a devorar el mundo silenciosamente. Algo que no tiene rostro, ni cuerpo, ni alma. Algo que aprende, decide, y cada día se parece más a nosotros. La inteligencia artificial. Sí, has oído bien. El nombre del primer papa estadounidense de la historia está directamente conectado con las máquinas que hoy escriben, pintan, diagnostican, contratan, despiden e incluso, esto es lo más inquietante, empiezan a decidir sobre la vida y la muerte de seres humanos. Un pontífice del siglo XXI mirando de frente al mayor terremoto tecnológico desde que el hombre encendió la primera máquina de vapor y usando, para enfrentarlo, un nombre nacido en las fábricas humeantes del siglo XIX. ¿Cómo es posible que un papa muerto hace más de 100 años tenga la clave para entender la revolución de la inteligencia artificial?
¿Qué vio León XIII en su época que León XIV ve ahora en la nuestra? ¿Y por qué el propio Vaticano confirmó, con todas las letras, que este nombre era, textualmente, un guiño a los trabajadores en la era de la inteligencia artificial? Para responder a eso, tenemos que retroceder, muy atrás, a un mundo de chimeneas negras, jornadas de 16 horas y niños trabajando en el fondo de las minas, a la primera vez que una máquina amenazó con aplastar la dignidad del ser humano, y al Papa que se atrevió a plantarse en medio de todo aquello y decir, basta. Ese hombre se llamaba León, y su historia, la que viene ahora, es la que explica todo lo demás. Viaja conmigo a 1878. Europa entera vibra bajo un ruido nuevo, un ruido que jamás había existido. El estruendo metálico de miles de fábricas funcionando día y noche. El vapor lo ha cambiado todo. Las ciudades se hinchan como heridas, atestadas de campesinos que han abandonado sus pueblos con la promesa de un salario. Y en ese preciso momento, sobre el trono de Pedro, se sienta un hombre delgado, de salud frágil, con mirada de estratega, Vincenzo Gioacchino Pecci. El mundo lo conocerá como León XIII. Nadie apostaba por él para durar. Lo eligieron pensando que sería un papa de transición, un anciano que calentaría el asiento unos pocos años. Se equivocaron de forma espectacular. Gobernaría durante 25 años, hasta su muerte en 1903, convirtiéndose en uno de los pontífices más influyentes de la era moderna. Pero su verdadero terremoto llegaría en 1891, con un documento que cambiaría para siempre la relación entre la Iglesia y el mundo del trabajo. Se llamaba Rerum Novarum, de las cosas nuevas. ¿Y qué eran esas cosas nuevas? Pues exactamente lo que estaba destrozando la vida de millones de personas. Detente un segundo e imagina aquel mundo. Hombres, mujeres y niños encerrados en talleres sin ventanas hasta 16 horas diarias. Pequeños de 7 u 8 años arrastrándose por el fondo de las minas porque cabían donde no cabía un adulto. Salarios de miseria, ni descanso, ni domingo, ni enfermedad permitida. Y frente a ellos, una nueva casta de propietarios, acumulando fortunas colosales sobre el sudor de cuerpos que se gastaban como piezas de una máquina. El ser humano había dejado de ser una persona, se había convertido en un engranaje más. Y aquí está lo asombroso, lo que casi nadie recuerda. En medio de aquel infierno casi todos callaban. Los gobiernos miraban hacia otro lado. Muchos poderosos consideraban aquel sufrimiento un precio natural del progreso. ¿Quién iba a atreverse a levantar la voz contra las fuerzas más ricas y temibles de la época? ¿Quién tenía algo que ganar defendiendo a los que no tenían absolutamente nada? León XIII se atrevió, y lo hizo con una audacia que hoy cuesta imaginar en un anciano vestido de blanco. En Rerum Novarum hizo algo que nadie esperaba de un papa. Se negó a elegir bando entre los dos monstruos de su tiempo. Por un lado, condenó el capitalismo salvaje, ese liberalismo extremo que trataba al trabajador como mercancía desechable. Pero por el otro, rechazó también al socialismo que empezaba a incendiar Europa, porque veía en él otra forma de aplastar a la persona, esta vez en nombre de la masa. Ni una cosa ni la otra. La Iglesia, dijo, defiende algo anterior a las dos, la dignidad del ser humano. Y entonces escribió cosas que, en su época, sonaban casi revolucionarias. Que el trabajador tiene derecho a un salario justo, suficiente para vivir con decencia. Que tiene derecho al descanso. Que tiene derecho, agárrate, a asociarse, a unirse con otros para defenderse. La semilla misma de los sindicatos modernos. Que la propiedad privada es legítima, sí, pero jamás por encima del bien común. Un papa, en pleno siglo XIX, poniéndose del lado del obrero frente a la fábrica. ¿Te imaginas el escándalo? Aquel documento no fue un simple texto piadoso. Fue el acta de nacimiento de lo que hoy llamamos la doctrina social de la Iglesia. La primera vez en casi 2 milenios que Roma bajaba de las alturas teológicas para meterse de lleno, con nombres y apellidos, en el barro de la economía, del salario, de la jornada laboral.
la primera gran respuesta cristiana a una revolución tecnológica que amenazaba con devorar al hombre. Y ahora regresa al presente por un instante, porque quiero que sientas el escalofrío de la simetría. En 1891, la máquina de vapor y el telar mecánico expulsaban al ser humano de su lugar. Hoy son los modelos generativos, los robots de almacén, las plataformas que contratan y descartan personas con un algoritmo, los sistemas que redactan sentencias y diagnósticos sin una sola conciencia detrás. Entonces, chimeneas humeantes. Ahora, servidores silenciosos zumbando en la oscuridad. Distinta maquinaria, idéntico peligro. Que el progreso vuelva a tratar a la persona como un engranaje prescindible. 200 años separan una revolución de la otra. Y sin embargo, la pregunta es exactamente la misma. ¿Quién protege al ser humano cuando la tecnología avanza más rápido que la conciencia? León XIII dio su respuesta en su siglo, 150. Murió convencido de que la había dejado por escrito para siempre. Lo que jamás pudo imaginar es que, más de 100 años después de su muerte, otro hombre tomaría su nombre precisamente para retomar esa batalla inconclusa. Un hombre nacido en Chicago, formado en los números, que miraría a las máquinas del siglo XXI y reconocería en ellas al viejo enemigo con un rostro nuevo. 10 de mayo de 2025, solo 2 días después de aquel humo blanco. El nuevo Papa se reúne por primera vez, a puerta cerrada, con el colegio cardenalicio, los 100 y pico de hombres que acaban de entregarle las llaves de la iglesia. El aire todavía está cargado de luto por la reciente muerte de Francisco, cuyo cuerpo apenas ha sido despedido. No es una fiesta, es un relevo en mitad de una tormenta. Y en esa sala, ante sus colaboradores más cercanos, Robert Prevost hace algo que ningún guión vaticano tenía previsto. Explica el porqué del nombre. Y al hacerlo, revela que nada, absolutamente nada, fue casualidad. Imagina la escena. Un hombre que acaba de heredar, según sus propias palabras, un yugo que supera no solo sus fuerzas, sino las de cualquier otro. La mayor responsabilidad espiritual del planeta cayéndole sobre los hombros de golpe. ¿Y de qué decide hablar en ese momento solemne? No de milagros, no de dogmas antiguos. Habla de máquinas. Hay varias razones, dice, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y acto seguido, la frase que recorrería el mundo. El mundo atraviesa una nueva revolución, esta vez ligada al desarrollo de la inteligencia artificial. Detente. Lee eso otra vez. El primer discurso de fondo del primer papa estadounidense de la historia no va sobre el cielo, va sobre los algoritmos. ¿Cuándo fue la última vez que un pontífice, en su acto inaugural ante los cardenales, mencionó la inteligencia artificial como el eje de su reinado? Nunca. Sencillamente, nunca había ocurrido. Y por si alguien pensaba que era una interpretación exagerada de los periodistas, el propio Vaticano lo confirmó sin dejar resquicio a la duda. El portavoz oficial, Matteo Bruni, declaró que León XIV había escogido su nombre, textualmente, como un guiño a los trabajadores en la era de la inteligencia artificial. No fue una lectura de los cronistas, fue la Santa Sede, con su vocero delante, poniéndole letra a la sospecha. El nombre era un mensaje, y el mensaje era este: la Iglesia vuelve a entrar en la fábrica. Solo que esta vez la fábrica no tiene chimeneas, tiene servidores. ¿Y por qué importa tanto? Porque piénsalo bien. Prevost no es un teólogo despistado que oyó hablar de la inteligencia artificial en un telediario. Es un matemático. Un hombre que entiende, mejor que casi cualquier líder religioso vivo, qué hay dentro de esas cajas negras que hoy gobiernan nuestras vidas. Sabe lo que es un modelo, un dato, una predicción. Y precisamente por saberlo, tiene miedo. No el miedo del ignorante, sino el miedo lúcido del que conoce el mecanismo y ve hacia dónde apunta. Porque hay quien llama a lo que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. La convergencia brutal de la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, la automatización total.
Una transformación tan honda que no cambia solo cómo trabajamos, sino qué significa ser humano. Y aquí surge la pregunta que le quita el sueño a este papa matemático. Si la primera revolución industrial estuvo a punto de aplastar la dignidad del obrero con máquinas de vapor, ¿qué no será capaz de hacer esta 1000 veces más poderosa, más veloz y más invisible? Fíjate en la simetría perfecta, casi escalofriante. León XIII se enfrentó a máquinas que sustituían los músculos del hombre. León XIV se enfrenta a máquinas que amenazan con sustituir su mente, su juicio, su alma. Aquel defendió al que trabajaba 16 horas en un taller. Este tendrá que defender al que un algoritmo despide sin mirarlo a la cara, al que una inteligencia artificial rechaza en una entrevista que ningún humano llegó a leer, al que un sistema clasifica, puntúa y descarta sin apelación posible. 200 años de distancia, el mismo enemigo con otro disfraz, y el mismo nombre plantándose de nuevo en el camino. Pero aquí es donde la historia da su giro más inquietante, porque una cosa es elegir un nombre simbólico, hacer un gesto bonito ante los cardenales, y otra muy distinta es actuar. Los símbolos son fáciles, el poder de verdad se mide en decisiones, y León XIV no se ha quedado en el homenaje, ha pasado a la ofensiva. Ha empezado a hablar de límites, de regulación, de líneas rojas que ninguna máquina debería cruzar jamás. ¿Y cuál es la más terrible de esas líneas rojas? Una que suena a ciencia ficción, pero que ya está sobre la mesa de los gobiernos y los ejércitos del mundo. La posibilidad de que una inteligencia artificial, sin conciencia, sin culpa, sin alma, decida por sí sola quién vive y quién muere. Hay una frase que León XIV ha pronunciado y que debería ponernos a todos la piel de gallina. El Papa ha advertido, con todas las letras, contra la posibilidad de delegar en sistemas de inteligencia artificial las decisiones letales. Léelo despacio. Decisiones letales. Es decir, máquinas eligiendo, sin una sola mano humana temblando en el gatillo, a quién se le perdona la vida y a quién no. ¿Suena a película? Ojalá lo fuera. Pero en los despachos militares del mundo, en los laboratorios de armamento, esa puerta ya está entreabierta. Drones capaces de seleccionar objetivos por su cuenta. Sistemas que procesan un rostro, lo cruzan con una base de datos y emiten un veredicto en milésimas de segundo. Y aquí está el abismo que el Papa matemático vio antes que casi nadie. Una máquina puede calcular, pero no puede sentir. Puede decidir, pero no puede responder. No hay remordimiento en un algoritmo. No hay piedad en una línea de código. ¿Y a quién juzgas cuando el que apretó el gatillo no tiene alma? Por eso León XIV ha reclamado algo que suena sencillo, pero que enfrenta a las fuerzas más poderosas del planeta. Una regulación sólida de la inteligencia artificial. No una prohibición ingenua. No un rechazo de miedo. Regulación. Límites. Reglas escritas por seres humanos para que las máquinas jamás decidan lo que solo un ser humano tiene derecho a decidir. Y fíjate en la coherencia perfecta con su tocayo. León XIII no pidió destruir las fábricas, pidió leyes que protegieran al obrero dentro de ellas. León XIV no pide apagar los ordenadores, pide que el progreso tenga freno, brújula y conciencia. Pero pensemos en la magnitud de lo que este hombre se ha echado encima. ¿Contra quién se enfrenta realmente? No contra un imperio, ni contra un ejército, ni contra una ideología con bandera. Se enfrenta contra un puñado de corporaciones tecnológicas más ricas que países enteros, que controlan la inteligencia artificial como quien controla el agua o el aire. Un puñado de manos decidiendo el futuro cognitivo de la humanidad entera. Y ahí está el Papa, con su túnica blanca y su formación en números, plantándose en medio y diciendo lo que casi ningún gobierno se atreve a decir en voz alta. Esto no puede quedar en manos de nadie sin control. Es en el fondo una cruzada desigual. David contra un Goliat hecho de servidores y capital. ¿Puede un papa frenar de verdad a las máquinas? Probablemente no por sí solo. Pero la historia enseña que las grandes batallas morales rara vez las gana quien tiene más fuerza. Las gana quien tiene la valentía de nombrar el peligro cuando todos los demás callan por miedo o por conveniencia.
Y eso, exactamente eso, es lo que hizo León XIII hace más de un siglo. Y es lo que su heredero ha decidido repetir. Ahora bien, aquí llega el giro más amargo de toda esta historia, la ironía que convierte todo lo anterior en algo casi profético. Porque mientras este papa advierte al mundo sobre los peligros de la inteligencia artificial, esa misma inteligencia artificial ha empezado a atacarlo a él. ¿Cómo? Fabricando mentiras a su nombre. Desde el día mismo de su elección, las redes se han inundado de vídeos falsos que retuercen sus palabras y sus gestos, creados en muchos casos con herramientas de inteligencia artificial. Discursos que jamás pronunció, decretos que nunca firmó, reformas inventadas de la nada, con su rostro y una voz clonada que suena casi humana, casi perfecta, casi real. La máquina, imitando al hombre que la desafía. Existe símbolo más perfecto del peligro que él mismo denuncia. Y aquí está lo grande. León XIV no se ha quedado callado ante esa marea. Ha ofrecido lo que él llama un remedio en 3 pasos contra la droga de las noticias falsas. Una brújula, para que tanto los periodistas como la gente corriente aprendan a distinguir la verdad de la falsificación, en un mundo donde ya no basta con mirar y escuchar para creer. ¿Te das cuenta de la escena? Un hombre atacado por deepfakes, enseñando a la humanidad a defenderse de los deepfakes. El blanco convertido en maestro, la víctima convertida en escudo. Piénsalo bien. El papa que tomó su nombre para advertir sobre las máquinas se ha convertido, sin quererlo, en la primera gran víctima pública de esas mismas máquinas. Y en lugar de esconderse, ha usado su propio caso como advertencia viva. Miren lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer conmigo, el Papa. Ahora imaginen lo que puede hacer con ustedes. Todo encaja. Llegamos al final, y toca hacerse la pregunta que ha latido por debajo de todo este relato, la que dejamos suspendida en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que podía haber elegido cualquier nombre del cielo, cualquier santo, cualquier bandera espiritual, decidió cargar sobre sus hombros el nombre de un papa muerto hace más de un siglo, para librar una guerra contra unas máquinas que ni siquiera existían cuando aquel murió? La respuesta, creo, es más honda de lo que parece, y tiene que ver con algo que la humanidad olvida una y otra vez. Cada vez que llega una revolución, el vapor, la electricidad, ahora los algoritmos, nos deslumbramos, nos enamoramos de lo nuevo. Y en ese deslumbramiento siempre, absolutamente siempre, hay alguien que paga el precio. En el siglo XIX fueron los niños en las minas y los obreros consumidos en los talleres. ¿Y en el nuestro? Quizá el trabajador reemplazado por un programa. Quizá el rostro condenado por un sistema que nunca lo miró. Quizá, algún día, el ser humano entero, si dejamos que la máquina decida lo que solo nosotros deberíamos decidir. Lo que León XIV entendió, con su cabeza de matemático y su corazón de misionero, es que la tecnología nunca es el verdadero problema. El problema es el olvido. Olvidar que detrás de cada avance hay una persona que puede ser aplastada. Y por eso no inventó un nombre nuevo, rescató uno viejo, porque quiso decirnos, sin pronunciarlo directamente, que esta batalla ya se libró una vez, que ya hubo un león que se plantó frente a una máquina y dijo basta, el hombre primero, y que si funcionó entonces, puede funcionar ahora. Piensa en la audacia pura de ese gesto. En lugar de presentarse como un innovador, como un revolucionario del futuro, este papa hizo lo contrario. Se ancló en el pasado para tener fuerza en el presente. Tomó una antorcha encendida en 1891 y la levantó de nuevo en 2025, como diciendo, la llama nunca se apagó, solo esperaba una mano que volviera a alzarla. ¿No hay algo profundamente hermoso en eso? En un hombre que, para enfrentar lo más nuevo del mundo, decide recordarle al mundo lo más antiguo, que ninguna persona vale menos que una máquina. Y aquí está la lección que se lleva cada uno de nosotros, tenga o no tenga fe. Porque no hace falta ser católico para entender esto. La inteligencia artificial va a transformar tu vida, la mía, la de todos, lo queramos o no. Escribirá, decidirá,
filtrará, juzgará. Y frente a esa marea imparable, la pregunta que nos deja este Papa no es ¿cómo detenemos a las máquinas? Es otra, mucho más incómoda. ¿Quién va a proteger lo humano cuando lo humano estorbe? León XIII dio su respuesta y murió creyendo que bastaba. León XIV nos dice que no bastó, que la batalla nunca termina, que cada generación debe volver a librarla con las armas de su tiempo. Su nombre no es un homenaje sentimental, es una consigna, es un recordatorio grabado a fuego de que el progreso sin conciencia no es progreso, es solo una forma más elegante de barbarie. Por eso, la próxima vez que oigas ese número, León XIV, no pienses solo en un anciano de blanco en un balcón de Roma. Piensa en un matemático de Chicago que miró de frente al mayor terremoto tecnológico de la historia y, en lugar de temblar, eligió un nombre como quien desenvaina una espada. Piensa en 2 siglos uniéndose en una sola palabra. Piensa en una promesa, la de que, mientras alguien tenga el valor de recordarlo, el ser humano jamás será un simple engranaje. Esa fue la verdadera elección del 8 de mayo de 2025, no la de un hombre, la de una idea. La idea de que, por muy poderosa que se vuelva la máquina, siempre hará falta una voz que se plante en medio y diga, como se dijo hace más de 100 años, el hombre, primero, y quizá esa voz, hoy, lleve por nombre León. Si os ha gustado esta historia, dadle a me gusta, escribid en los comentarios, y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los nuevos episodios. Nos vemos en el próximo vídeo.